Son las 7:46 minutos. Marilena, adelante. Gracias, Julio. Muy buenos días a todos. Buenos días a la audiencia. Hoy viernes 10 de julio nos hubiese encantado hablar de temas, de las actividades propias del fin de semana. Uno siempre escoge los viernes temas así. Nada más divertido que cambiar de tema cada día. Ser monotemático, eso es aburrido. Sin embargo, la agenda no la establecemos nosotros por nuestra preferencia, la impone la realidad. Y siempre pensando en ustedes, pero uno se olvida de sus gustos y preferencias porque la realidad se impone. Hoy es obligatorio hablar del COVID. Oigan, en unos minutos vamos a hablar directamente con él, pero permítanme introducir mi tema durante unos minutos. El subdirector del HOMS, el doctor Héctor Sánchez Navarro, lo dijo claramente. O vuelven a la casa o en una semana los pacientes se van a morir en los pasillos porque esto está colapsando, decía él. Dice, es una enfermedad desconocida, no hay un tratamiento específico, no hay vacuna y la gente está indisciplinada. Esa es la voz que escuchamos desde el Cibao. Y desde la Romana, que dice el doctor Juan Manuel Canela, dice, hay un amplio aumento de contagios allá en la Romana. Ellos han tenido en esos centros médicos que aumentar la infraestructura, que incrementar el entrenamiento a nuevo personal de salud. Y él dice, romanenses, resguárdense. Es importante un diagnóstico temprano, acudan al médico de inmediato, no se automediquen. Está alarmado el doctor Canela. Y el doctor Pedro Ureña aquí dice que solo los países con medidas estrictas de contención han podido aplanar la curva y hoy reinician ya la economía de manera segura. Dice, República Dominicana no cuenta ni contará con infraestructura para afrontar el número de casos. Entonces, no importa si usted no se encuentra en el camino, en el punto medio del equilibrio entre salud y economía, porque hay algunos que dicen, no, la economía por encima de todo. Hay otros, la salud y la vida, hay que cerrar todo. Para ambas, para la actividad económica y para preservar salud y calidad de vida, hay que atender estos datos porque hay que tomar medidas ahora. Ya mañana será muy tarde. De los 1,202 casos nuevos que se registraron ayer, en el Gran Santo Domingo solo hubo 728 casos. Por eso es que Salud Pública está interviniendo una serie de sectores. Ayer comenzó con Guaricanos y va a seguir con Los Tres Brazos, Herrera, Santo Domingo Sabio, Sabana Perdida, entre otros, y las provincias de San Cristóbal y Santiago. Hay 217 personas en cuidados intensivos, 118 con ventilación asistida. A nivel mundial ya tenemos más de 12.4 millones de contagios, más de 550,000 muertes. En Estados Unidos, más de 3.2 millones. Por eso fue muy emotivo ese mensaje del director de la OMS. Llorando decía, ¿por qué le cuesta tanto al mundo unirse? Decía, ¿por qué no unirse ante ese enemigo común, llamándole enemigo al virus? Dice, peor que el virus es la falta de liderazgo a nivel local, de liderazgo y de solidaridad a nivel local y a nivel nacional. Y la OMS está reconociendo la posibilidad de que el virus se transmita a través del aire. Un grupo de especialistas planteó eso y ahora en un documento actualizado la OMS dice, sí, en algunos lugares cerrados, centros de trabajo, clubes, restaurantes, lugares de culto, donde la gente canta, habla, grita a través del aire, puede transmitirse. O sea que cada vez van surgiendo informaciones que inquietan. En lo que lea, en lo que vas llamando al doctor, recordar dos elementos que aparte de que esta situación se agrava y tiene efectos en muertes y más contagios, tiene efectos económicos, como esa medida que citaba Julio, de lo que dispuso Italia de no permitir la entrada de pasajeros que lleguen de un grupo de 12 países, entre los cuales está República Dominicana. El pasajero que provenga o haya estado de paso en las últimas 2 semanas en países como República Dominicana, Brasil, Chile, Perú, Panamá, Armenia, Bangladesh, entre otros, no puede entrar a Italia. Imagínense cómo afecta eso al turismo de la República Dominicana. Esto fue una ordenanza firmada por el ministro de Salud y dice que en el mundo la pandemia se encuentra en su fase más aguda y ellos entienden que no pueden perjudicar los sacrificios de los italianos en estos meses y que por eso
han elegido la línea de la máxima prudencia. Otra consecuencia de esto, lo que ha ocurrido en Estados Unidos, que inmigración ha amenazado con expulsar a los estudiantes internacionales que estén cursando sus estudios de manera virtual. ¿Y qué hizo la Universidad de Harvard? ¿Y qué hizo el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts? Pusieron una demanda federal contra la administración de Donald Trump por esta amenaza que, según inmigración, puede materializarse en un futuro cercano. Ellos dicen que esto afecta a más de 5,000 estudiantes internacionales de Harvard, más de 1 millón de extranjeros que estudian en diferentes universidades, y el presidente de la Universidad de Harvard calificó esta medida como cruel e imprudente. Dice, parece como una presión para que demos las clases a nivel presencial sin tomar en cuenta que se hace a nivel virtual para proteger la salud de profesores, alumnos y el personal que trabaja en el área de administración. Entonces, esta es la situación. Ya ustedes saben, incertidumbre entre miles y miles de estudiantes, entre ellos dominicanos y otros, que residen en los Estados Unidos y que tendrían que salir del país en caso de que se cumpla esta amenaza por inmigración. Ya creo que está en línea el doctor Héctor Sánchez Navarro, subdirector del HOMS, y vamos a hablar de inmediato con él. Buenos días, doctor. Muy buenos días, María Elena. ¿Cómo están ustedes? Bien. Si puede describir cuál es la situación, por qué su preocupación y por qué hizo ese llamado en el día de ayer. Mire, la situación es bien conocida. No me parece que solamente sea en Santiago. Ya en Santo Domingo se están viendo datos preocupantes. El Moscoso Puello ayer se declaró incompetente ya. Uno de los principales hospitales públicos. Y ya es cuestión de tiempo. Acá en Santiago permanece la situación de los casos aumentando. El hospital hoy en día amaneció con 86 pacientes ingresados y 14 pacientes en intensivo, de los cuales hay 12 ventilados. Y esa es la realidad actual. Las demás clínicas de Santiago están por un camino muy parecido, si no peor que nosotros. ¿Qué nivel de ocupación representa eso en el caso del HOMS? Repite el dato del hospital, por favor. El primer hospital al que se refirió, doctor. El Moscoso Puello. No, en Santiago. Usted habló de un hospital en Santiago. Del mismo HOMS, yo creo, doctor. El HOMS, sí, el HOMS hoy tenemos nosotros a un 96% de ocupación. Okay. Lo cual es 96% es prácticamente 100%, porque en lo que rotan la cama, ¿no? Salen pacientes de alta, entran los pacientes que están en la emergencia. Eso es cuestión de tiempo. Doctor, ¿estos pacientes son de Santiago o vienen de otras comunidades? De toda zona norte, y uno que otro de Santo Domingo. Aquí tenemos de todo. Santiago como el 62%. Entonces, el colapso del que usted hablaba, ¿no estaríamos hablando de la semana que viene? ¿Ya es cuestión de días, de horas? Yo diría que ya llegó. Yo diría que sí, él está ya decir, no hay capacidad para recibir a nadie más. Sí, usted dice que ya llegó. ¿Puede ampliar? Oli, deja que la amplíe, por favor. Mira, cuando tú tienes en administración hospitalaria un índice de ocupación por arriba del 92%, ya se habla de calamidad en gestión hospitalaria. Claro. Y ahora estamos nosotros entre 96 y 100%, no bajamos de 96. Doctor, hay un informe recién salido, lo anuncia hoy la Organización Mundial de la Salud, de que el virus puede contagiarse por el aire, sobre todo en eventos como los que celebramos aquí, sobre todo las celebraciones, los mítines, sí. Los lugares cerrados. Sí. ¿Qué aconsejaría usted ante este informe? Incluso, ¿qué aconseja ante este informe? Mire, el distanciamiento social y la no aglomeración de personas es la principal herramienta que tenemos nosotros para luchar contra esto. La desescalada ha dado evidencia de que fue bien intencionada, pero lamentablemente no ha surtido efecto. Y el equivocarse es de humano, y no es equivocarse, porque es una situación donde todos estamos atravesando contra un enemigo que no conocemos. No solamente nosotros los médicos, las autoridades, todos nosotros. Doctor, si usted tuviera que hacer una recomendación a las nuevas autoridades, ¿qué le aconsejaría? ¿Prohibir las actividades masivas?
suspender, por ejemplo, los repartos, como lo veíamos, y las actividades que se propiciaron en la campaña, o cerrar las actividades económicas? Mire, eso es una situación muy difícil porque hay muchas personas pasando necesidades después de 3 meses en confinamiento. Claro. Pero la realidad es que la muerte está a la vuelta de la esquina y las autoridades que están y las que vienen lo saben. Y yo estoy muy claro de que van a hacer lo correcto. Y sobre todo que cuentan con nosotros. Pero la prudencia ahora mismo es la que debe mandar. Estamos perdiendo vidas humanas diariamente. A nivel mundial se ha disparado también, no es solamente acá. Ya hay más de 555,000 muertos a nivel mundial. Entonces, Anibelka. Usted dice, Anibelka, Está bloqueado tu micrófono. okay. Sí, buenos días. Doctor, usted habla de la dramática situación por la ocupación. En la mayoría de los casos, esas personas ingresadas por COVID son, ¿qué rangos de edad, qué características en particular tienen? Mire, ahora mismo está llegando, a diferencia del pico que vino en la primera semana de abril, que eran más pacientes que estaban con cierto compromiso de enfermedades previas, pacientes ya en la tercera edad. Ahora estamos viendo de todo, desde niños, población pediátrica, gente normal, inclusive gente que son atletas de alto rendimiento, cayendo en enfermedad COVID moderada de entrada. Antes no lo veíamos así. Y esto que dice, esto se debe a que la gente le ha perdido el miedo. Está llegando gente que no tiene antecedentes importantes de salud en cuadro moderado a severo. Y eso es muy peligroso porque haga que la tasa de replicación, la capacidad de infectar en el ambiente es mucho más alto. Porque el 50% de las personas que infectan no saben que están infectados y se comportan de una manera sin saberlo, irresponsable. Doctor, nos piden que le pregunte quién cubre estas atenciones. Los pacientes, los costos, ¿no? Los pacientes o el Estado, el sistema de la seguridad social en el caso de los que tienen la seguridad. ¿Cómo se está cubriendo esto? No, mire, con la rápida gestión del Comité de Alta Dirección COVID que nombró el gobierno dominicano en marzo, se logró desde el principio, o sea, cuestión de 8 o 10 días después de iniciado el primer paciente, que las ARS den cobertura al 100% en los casos COVID. Y así ha sido hasta el día de hoy. Doctor, precisamente, salvo cuando un paciente es ingresado a intensivos, el tratamiento del COVID en sentido general no es tan costoso, ¿o me equivoco? No es costoso. Mira qué pasa, aquí hay unos cuantos medicamentos. No, yo digo salvo intensivo, o sea, un paciente que no llegue a ese nivel de atención. Es costoso porque solamente el material de protección personal que tiene que usar el personal de salud es bastante costoso y se tiene que usar varias veces por cada individuo. Y sobre todo que la línea de medicamentos ya son medicamentos controlados que lo maneja directamente el Ministerio de Salud Pública porque son costosos. Sobre todo el tocilizumab, que es el que más está utilizando ahora mismo en pacientes moderados y pacientes severos. Le podemos decir que se está usando en el 50% de todos los pacientes que se ingresan. Doctor, si tengo el síntoma, Eury está en ¿qué línea, usted me aconsejaría? Perdón, María Elena, intenté hacer una pregunta rápida. Disculpen. Es que yo tuviera un rato levantando la mano, sí, yo lo estoy viendo. Ok, pero está bien. Si yo tuviera, si me siento el síntomas de COVID, ¿cuál sería el consejo que usted le daría a la persona, aparte de buscar, por ejemplo, hacerse la prueba? Ok. Desde que se sienta síntomas, que sean síntomas gripales o pseudogripales, lo correcto es comunicarse con su neumólogo, médico internista o cardiólogo para que le ayude, le indique la prueba PCR. Y en lo que la prueba PCR está, tiene que estar en aislamiento domiciliario. No puede estar en contacto con su familia hasta que salga el resultado de la PCR. Si la PCR es negativa, no hay problema. Evidentemente se debe seguir con las medidas de protección personal,
pero si el PCR sale positivo, el paciente tiene que empezar tratamiento. Si es leve, tratamiento en aislamiento en la casa, pero si ya presenta síntomas de empeoramiento del cuadro, tiene que pasar a ser ingresado a un hospital. Eury. Sí, Héctor, sí. ¿Tú recomiendas, fruto de la situación, como está caminando, como se está poniendo, volver a los inicios, es decir, volver a cuarentena, volver a todas las medidas iniciales, como si tuviéramos al principio de la situación? Buen día, Eury. Mira, bueno, sí, yo con toda responsabilidad digo que es lo correcto, porque lo que estamos viendo acá en Santiago, que no es solamente el resultado de lo que hay en la población de Santiago, sino de toda la zona norte, que son 14 provincias, que están confluyendo aquí porque en sus provincias están saturados, manda a que las medidas de distanciamiento y la medida de estar en casa tienen que volver. José. Sí, yo quería, doctor, que usted nos orientara en torno a uno de los síntomas que se trata muy poco en los medios que tiene este virus, el SARS-CoV-2, y son los problemas gastrointestinales. Yo tengo reportes de personas que tienen hasta 2 semanas consecutivas con diarrea. Esto para tratar en la casa a los que están aislados domiciliariamente, ¿qué recomendación usted le da y qué información ustedes tienen sobre esta consecuencia del virus? Mire, muy interesante lo que usted plantea. Al ser un virus, una enfermedad nueva, que todavía está en fase de conocimiento y de desarrollo de su evolución, hay un sinnúmero de presentaciones clínicas que pueden darse, no solamente la respiratoria, el malestar general, etcétera, sino también, como dice usted, achaques gastrointestinales, disentería, diarrea, dolor abdominal, pero también hay pacientes que presentan urticaria como si fuera una alergia en la piel, y es COVID. Hay pacientes que presentan pérdida del olfato y del gusto. En los niños hemos visto ya que hay problemas de afectación a los pequeños y medianos vasos sanguíneos, que es la vasculitis. Entonces, cualquier paciente ahora mismo que presente algún cambio de su estado de salud que no lo haya visto antes, tiene que preocuparse y tiene que darlo a conocer. Llamar a su médico: mira, tengo esta situación, nunca me había pasado, me siento mal y quiero que tú me orientes. Actualmente tenemos que empezar a implementar y pujar hacia la atención primaria. Todas estas cosas en una atención primaria que funcione evita que el sistema colapse. Marlena. Usted dice, doctor, Marlena. Ustedes han confirmado lo que han dicho médicos especialistas en diferentes países del mundo, que el enfoque ha variado de un principio que se hablaba de una enfermedad que atacaba básicamente a los pulmones, era un enfoque a nivel respiratorio, a un enfoque sistémico, porque muchos hablan de muertes por un coágulo o daños a hígado, riñones, corazón. ¿Ustedes han confirmado eso allá en el HOMS? Sí, totalmente. Mire, el pulmón, lo que pasa es que el pulmón es el que más se afecta, porque el daño pulmonar es muy sensible, que se nota muy rápido en la dificultad respiratoria. Y el paciente llega con una sensación de agonía, pero está demostrado que daña la médula ósea, que daña los riñones. Hay pacientes que han entrado en fallo renal y que ameritan diálisis y que se quedan con fallo renal después de haber pasado COVID, así como hay pacientes que se quedan con necesidad de oxígeno domiciliario de por vida después del COVID, porque la afectación pulmonar es muy severa. Hay pacientes que hacen derrames pericárdicos, fallo cardíaco. O sea, estamos viendo que es un virus que provoca una reacción inmunológica grosera en toda la economía, en todo el sistema. Aníbal, y terminamos. Doctor, Bueno, que usted se está responsabilizando de manera directa, está trabajando ahora en el tema COVID, pero a su vez le pregunto, al menos en su centro, ¿qué está pasando con los pacientes tradicionales que tienen cáncer, que tienen diabetes, que tienen otras dolencias graves también? Sí, mire, nosotros por orientación del presidente de la empresa, a finales de enero, se empezó el comité COVID, el comité de pandemia, in-house en el hospital.
aprovechamos, ¿no?, la arquitectura y la distribución de la estructura hospitalaria y dividimos a finales de febrero ya el hospital en 2 hospitales verticales, uno sur y uno norte, dejando el hospital norte para condiciones de enfermedades generales, o sea, para que la población pueda seguir teniendo respuesta a los servicios de salud tradicionales por descompensación de diabetes, infarto, necesidad de cirugías electivas, necesidad de cirugía de emergencia, el centro de cáncer, el centro de diálisis, todo esto quedó aislado en zona norte. Igualmente dividimos el personal médico de intensivo, el personal de enfermería en personal COVID y personal no COVID, y estos no se mezclan. O sea, nuestra disposición hospitalaria no permite hacer esto. De todas maneras, doctor, es obligatoria la prueba de PCR para el internamiento, no importa cuál sea la circunstancia. La prueba PCR es la prueba definitoria. No, pero que si es obligatoria, no solo en los pacientes de COVID, sino en las 2 salas, para una condición previa para el internamiento. Sí, pacientes que se va a someter a algún procedimiento quirúrgico, el protocolo que es inviolable es PCR 72 horas antes de cualquier procedimiento. Ok. Doctor, estoy viendo y terminamos. Deutsche Welle trae una nota hoy. Sí. La página de la televisión alemana trae una nota que dice: neurólogos británicos establecen que el COVID provoca psicosis, parálisis e infarto cerebral. Y puede aún leve. Dice que, aunque a la gente le dé leve, puede tener lesiones cerebrales. ¿Eso ustedes lo han observado, esos elementos? No, sí hemos observado, infartos cerebrales no, se explica así por el trastorno que provoca en la sangre, ¿no? La hipercoagulabilidad de la sangre. Más sin embargo, sí hemos visto pacientes que han hecho delirium, no estando en intensivo, estando en la habitación. Entonces, que es una afección, ¿no?, sensorial, que te afecta las esferas del sensorio, etcétera. Pero no he visto casos de infarto cerebral todavía. Bien, entonces, José. Permíteme, por favor. Sí, yo quería, doctor, todos sabemos que el organismo humano, que es una cosa impresionantemente perfecta, tiene una capacidad de memoria inmunológica que está diseñada para enfrentar y recordar los patógenos que nos atacan. En el caso del coronavirus, ¿qué información ustedes tienen? ¿Hasta dónde llega esta capacidad de inmunizarnos frente a los virus conocidos? Y si los que han sido contagiados por el virus han adquirido cierto grado de inmunidad. Sí, mire, paciente que haya adquirido el virus de manera asintomática, leve a moderada, ya está comprobado que la inmunidad que adquiere por esta primer contacto con el virus no es de más allá de 4 meses. Inclusive ya, por ejemplo, ya en la costa oeste de los Estados Unidos, McAllen, Texas, California, ya de un 8 a un 12% de los pacientes que se están ingresando nuevamente con cuadros severos estuvieron enfermos en el mismo hospital hace 3-4 meses. ¿Qué quiere decir esto? Eso es una locura. ¿Qué quiere decir? Que la memoria inmunológica, o sea, nuestro sistema inmune ya reconoce el patógeno, pero cuando vuelve y el patógeno se hace efectivo, la respuesta inmunológica es más eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser más severa. Bueno, o sea, mientras más graves estás, más te da. Lo que él está diciendo es muy interesantísimo, pero terminamos. Sí. Repita la idea, doctor. Repita la idea, por favor. Ya una vez el paciente se infectó, cuando vuelve y le da, las posibilidades de complicarse son mayores, en conclusión. Bien, muchas gracias. Muchas gracias al doctor Héctor Sánchez Navarro, subdirector del FONS. Muy ilustrativa, muy interesante, doctor, como siempre, esta conversación con usted. Entonces, adelante, Marilena. Brillante, doctor. Con esto, muy buen día. no, como dicen, no más palabras. Hasta luego.
registrado. Gracias, doctor. Hasta luego, Gracias, doctor. doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Priorice la actividad económica, priorice la salud, priorice la calidad de vida. Hay que poner atención a estos números en torno al COVID y la sugerencia que hacen la mayoría: volver atrás, volver a toque de queda, volver a estado de emergencia para luego poder seguir reactivando la economía. Con esto concluyo, Julio. Cambio y fuera.